que eso, lo más probable es que en el corto o mediano plazo vea que eso no es suficiente. Se tienen que reinventar constantemente. La reinvención para tu producto y tu servicio es fundamental para sobrevivir en un libre mercado especialmente. Entonces, creo que es fundamental entender de que más allá de las diferencias de tamaño, de formas de trabajar y de estructuras, en el fondo, todo agente económico es un emprendedor. Yo lo veo así. Excelente, don Jaime. Siempre nos preguntábamos, apoyemos la leche en Bolivia, consuma de lo nuestro. ¿Qué opinas al respecto, don Jaime? Bueno, en realidad, a ver, seamos claros. ¿Cuál es el objetivo principal y fundamental de una economía? Es apoyar a los bolivianos, a los ciudadanos. El liberalismo busca apoyar a los ciudadanos, que los ciudadanos tengan las posibilidades de escoger lo que es mejor para ellos. En cuanto a productos, estamos hablando de calidad, de eficiencia y de resultados. Ahora, por supuesto, si lo boliviano es lo mejor que hay que apoyar eso. Pero si lo boliviano no es lo mejor que hay, pues, ¿qué podemos hacer? Porque si nos vamos a la estricta palabra de apoyar lo que es lo boliviano, entonces ya no importaremos teléfonos Samsung ni Apples. Hay que apoyar a Quipus, porque Quipus es boliviano. ¿Están de acuerdo todos en eso? De que prohibamos la importación de productos extranjeros para apoyar lo boliviano. ¿Está bien eso? Empecemos por quienes están viendo este programa, que vayan en este momento a vender su Samsung y a comprarse un Quipus. ¿Es así como se apoya a la industria nacional? ¿O la industria nacional se apoya con políticas de Estado haciendo que producir lo nacional sea más competitivo y más eficiente? ¿Por qué lo nacional no es competitivo y eficiente? No necesariamente porque el producto boliviano no sea bueno, sino porque es muy costoso. Las leyes laborales están con tantas cargas, los impuestos tan altos, la burocracia, la imposibilidad de tener licencias para poder exportar o poder fijar el precio de mercado. Todo eso hace que el producto nacional sea menos competitivo. Entonces, la forma de apoyar lo nacional es haciendo que el productor boliviano, el emprendedor boliviano, el empresario boliviano pueda tener la posibilidad de que su producto sea competitivo, quitándole todas esas cargas, impuestos, burocracia y corrupción. Esa es la forma como se tiene que apoyar a los productos bolivianos y a las industrias bolivianas, no poniendo tarifas o impidiendo la importación de otros productos. Porque al final de cuentas, el ciudadano de a pie, cada uno de los individuos de un país van a buscar lo que es mejor para ellos. Y no podemos forzarles a comprar Quipus y no comprarse un Samsung. Las libertades y los liberales buscamos proteger, ayudar y dar opciones a los consumidores principalmente. Porque los consumidores al final de cuentas son los que pagan el salario de los empleados de las empresas. No son las empresas, son los que compran los productos de las empresas. Y por eso hay que tener políticas de Estado que hagan que los consumidores nacionales vean por decisión propia, sin ningún tipo de obligación, vean que el producto nacional es más competitivo y es mejor que cualquier otro producto. Excelente, don Jaime. Excelente respuesta. Tiene toda la razón, don Jaime. Hay que saber un poco discernir a qué queremos llegar, ¿no? Entre lo que es el emprendedor y el empresario y lo que es apoyemos lo hecho en Bolivia. Muchas gracias. Avancemos.
Y siempre nos preguntamos, don Jaime, ¿por qué las empresas no apuestan en Bolivia? No, no generalizo, ¿no? Sino por qué en su mayoría no apuestan en Bolivia o no quieren apostar y prefieren apostar fuera del país. Mira, es otra vez un tema de incentivos económicos para que las empresas puedan apostarle al país. En realidad es al revés, el país tiene que apostar en las empresas y los emprendedores. Mises ya decía, ¿no? El capitalismo florece, él decía, allí donde la gente tiene libertad para actuar según sus propios planes. Es muy poderoso eso que dice Mises. Eh, Tiene que haber libertad para actuar según sus propios planes. Entonces, si tú eres un emprendedor y tú tienes un plan que vas a producir un producto con ciertas características y lo tienes que vender con cierto precio para que te dé un margen suficiente de rentabilidad e incentivo para seguir produciendo, pues esos son tus propios planes. Pero si viene el gobierno y te dice que ese producto no lo puedes vender cuando tú quieres, te dice que el precio no es el correcto, te dice que el producto lo tienes que hacer como el gobierno dice, no como tú quieres hacerlo. Y si quieres exportar, te prohíben las exportaciones, pues en ese momento el capitalismo ya no florece, porque la gente, el empresario, el emprendedor no tiene la libertad para actuar según sus propios planes. Entonces, claramente va a ser imposible estimular el negocio, la inversión en un país sin libertad individual, porque donde no hay libertad individual no hay iniciativa. Es imposible hacerlo en un país donde no se respeta la propiedad privada, porque si no hay propiedad privada no hay seguridad para invertir. Y tampoco puede haber inversión en un país donde los mercados no son libres, porque no hay incentivos para innovar. Entonces, Bolivia es un expulsor de emprendedores y empresarios, básicamente porque no hay estas libertades que estamos hablando. Fundamentalmente no hay seguridad jurídica. Donde no hay seguridad jurídica no hay igualdad ante la ley, donde no hay igualdad ante la ley no hay seguridad jurídica, no hay propiedad privada. Donde no hay seguridad jurídica, posibilidad de propiedad privada, donde no hay igualdad ante la ley, no hay contratos. El contrato es un documento jurídico. Y donde no hay contratos, no hay posibilidad de comercio. Donde no hay contratos, no hay posibilidad de transacciones. Donde no hay contratos, no hay posibilidad de invertir. Y donde no se puede invertir, no hay posibilidad, por supuesto, de generar empleo y de generar fuentes de trabajo que necesita el país. Por eso la seguridad jurídica es muy importante. Bolivia no tiene seguridad jurídica. Es más, Bolivia ha constitucionalizado la inseguridad jurídica. ¿Por qué te digo eso? Porque la Constitución dice que es el Estado el que va a planificar. Entonces, te dice en la Constitución que tú como agente económico no tienes la libertad para actuar según tus propios planes, porque es el Estado boliviano el que va a definir cuáles son los planes sobre los cuales tú tienes que actuar. Por eso tenemos un estatismo tan fuerte y un centralismo tan fuerte. Es más, las alcaldías, los municipios, ninguno de ellos puede tomar decisiones propias realmente porque es el Estado centralista el que define cómo tienen que actuar cada uno de ellos. Y por el otro lado, te dice la Constitución que la propiedad privada está sujeta a una función económica social, que eso depende de la burocracia estatal para definir cuándo se cumple eso. Por eso hay inseguridad en la tenencia de la tierra, por ejemplo. Y si no tienes cierto, y si tienes más hectáreas de lo que dice la Constitución, no puedes producir las cantidades que necesitas. Y por eso, aunque Bolivia, estoy poniendo un ejemplo particular, tiene una capacidad enorme de ser el granero del mundo, porque hay una demanda de alimentos muy grande, en Bolivia, por las limitaciones en el número de hectáreas que hay, nadie puede tener el volumen suficiente para exportarle al mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien importante que para reactivar la economía del país y hacer de Bolivia
un gran exportador de alimentos, especialmente, tenemos que tener claro que tiene que haber libertades individuales, propiedad privada, mercados libres y seguridad jurídica. Excelente, don Jaime, muchas gracias. Conversando el tema de que las empresas, ¿por qué no apuestan en Bolivia, no? Y por penúltima pregunta, estimado don Jaime, un consejo pues para aquellos jóvenes emprendedores que en este momento, en el día a día, post pandemia, han ido apostando, emprendiendo, algunos fracasaron, algunos tuvieron un éxito. ¿Qué les dice a esos bolivianas, bolivianos, personas que vienen de otros países que emprenden en nuestro país, Bolivia? Mira, yo quisiera atar mi respuesta, ya que estamos hablando del tema del liberalismo. Primero, decirle a esos jóvenes emprendedores que son héroes nacionales, porque arriesgan a empezar su propio dinero, su propio capital, no como el Estado que usa plata de otros. Son héroes nacionales también porque tienen que hacer sus inversiones tomando riesgos que son más allá del riesgo normal que deberían tomar. Un riesgo normal es un riesgo de mercado, un riesgo de oferta y demanda, pero en Bolivia tienes el riesgo del burócrata que te puede quitar tu producto, tienes el riesgo del bloqueo, tienes el riesgo del avasallamiento, están sujetos a muchos riesgos. Pero tienen que entender también los emprendedores de que el liberalismo es algo que llevan en su sangre, por eso son emprendedores. Muchos son liberales y no lo saben. Porque el liberalismo busca que el individuo sea libre para crear, producir, invertir y competir. Y que la acción empresarial, el emprendedurismo no debería estar sujeto a un permiso centralizado, sino que tiene que basarse básicamente en la iniciativa personal. La libertad económica, tienen que entender, es la base para todas las demás libertades, porque si no tienes la capacidad de decidir sobre tus recursos, pues no eres autónomo y no tienes una decisión que tomes tú. Entonces, eso significa que el emprendedor, pues, es el héroe nacional, porque además de arriesgar, identifica oportunidades de mercado y actúa sobre ellas, y tiene que poder actuar sobre esas oportunidades sin autorización ni permisos especiales del Estado. Y por eso es bien importante que hablemos de que los emprendedores en Bolivia no solo tienen que dedicarse a su emprendimiento, sino a difundir las ideas de la libertad. Ese es el rol adicional que tienen los emprendedores. El explicarle a la gente que el liberalismo defiende el mercado abierto, competitivo, que la competencia estimula la innovación, que los precios no tiene que fijarlo el gobierno, sino la interacción libre entre la oferta y la demanda, y que un negocio en un mercado libre puede crecer según su mérito y no por conexiones políticas o favores. Bolivia es un país de emprendedores, esos gremialistas, esas tienditas en los mercados, son todos emprendedores. Y la forma en que esos emprendimientos van a florecer es cuando se limite, decimos, el tamaño y el alcance del Estado, eliminando licencias y permisos excesivos, impuestos confiscatorios, regulaciones innecesarias que ahogan esa iniciativa privada y esa burocracia y esa corrupción. En resumen, el emprendedor boliviano no puede dedicarse solo a su emprendimiento, sino que en paralelo tiene que ayudar a difundir las ideas de la libertad. Es un tema tan amplio, estimado Jaime. Tocó el tema de la burocracia, la tramitología. Me gustaría que en una próxima vez podamos abordar los mediante esos temas tan importantes que esa persona que emprende, ese empresario, la que vive en carne propia, sabe cómo es. Y su persona lo debe saber de seguro. Jaime, son temas muy amplios
ya en una próxima oportunidad, Dios mediante, le pido encarecidamente que se la oportunidad de poder conversar de estos temas. Y para finalizar, don Jaime, queremos que nos cuente, qué le quiere decir a la paz del Alto a Bolivia? Don Jaime estaba hoy más que nunca fuerte, justamente en lo que viene a ser la candidatura a la presidencia en nuestro país, Bolivia. Y no sé si es lo justo lo que pasó, don Jaime, pero queremos escuchar a don Jaime. Quiero que se dirija a la población boliviana. De seguro hoy más que nunca, don Jaime está más fuerte que nunca. Así es, muchas gracias. Sentimos esa fortaleza gracias al apoyo de toda la gente. Te puedo asegurar que el apoyo hoy es mucho más de lo que era hace una semana, hace 2 semanas o hace un mes atrás, porque esta marcha por la libertad que la llamamos agarra fuerza todos los días. Agarra fuerza todos los días y tenemos mucho más gente que se viene uniendo a todo esto. ¿Por qué? Muy sencillo, porque buscamos un país libre. ¿Y qué tipo de país buscamos los liberales para Bolivia? Un país donde el poder vuelva al ciudadano y no esté secuestrado por burócratas, caudillos ni partidos. Una Bolivia donde el Estado sea limitado, sea austero y sea funcional en el servicio a los ciudadanos. Lo que nosotros buscamos es una economía, como decía, libre, con mercados abiertos, competencia genuina, propiedad privada garantizada, una justicia totalmente independiente, por eso hasta hablamos de cerrar el Ministerio de Justicia. No queremos operadores políticos ni jueces serviles al poder como tenemos hoy. Buscamos una república fundada en el imperio de la ley, donde las reglas sean claras e iguales para todos, porque en Bolivia la ley no es igual para todos. Buscamos una Bolivia descentralizada, donde el poder se acerque al ciudadano, con autonomías plenas absolutas o federalismo. No tenemos miedo a hablar de esas palabras. Hablamos de un país donde todos debemos ser propietarios, no proletarios, donde cada boliviano tenga derecho a trabajar, emprender y acumular riqueza sin miedo, sin que el Estado te castigue o la gente te vea mal por generar y acumular riqueza. Un país sin monopolios, un sistema educativo y de salud también libre y competitivo, donde los ciudadanos escojan dónde estudiar o dónde hacerse atender para temas de salud. Y principalmente para que todo esto funcione, una nación integrada al mundo de libre comercio. Porque eso de que la demanda interna y la economía interna es lo que lleva al progreso es mentira. Los bolivianos nunca vamos a salir de la pobreza vendiéndonos cosas entre pobres. Tenemos que abrir la economía al mundo. Un país que deje de administrar la pobreza, en otras palabras, y empiece a dar la oportunidad a los ciudadanos para construir, para generar riqueza. La pobreza se elimina generando riqueza, no redistribuyendo riqueza, porque al final eso significa redistribuir pobreza. Tu micrófono está apagado de nuevo, Yesid. Le decía, lindas palabras, don Jaime, lindo mensaje para nuestro país, para ese boliviano, para esa boliviana, para esa persona de a pie. Y de seguro esto va a llegar hasta las fronteras. Don Jaime, un gusto poder conversar con su persona. Esto es Negocios TV, un programa empresarial, reitero, donde jóvenes emprendedores y empresarios exitosos nos cuentan su historia. Y qué mejor aún por poder haberle tenido aquí en este programa, quitarle esos minutos de su agenda. Algunas palabras para despedirse, don Jaime. Sí, básicamente decirles, especialmente a los jóvenes, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Reflexionen, piensen, hagan lo que los bolivianos generalmente nunca hacen. Vean los programas de gobierno, vean cuáles son las ideas más cercanas a las que ustedes tienen, porque reflexionen
que, como yo siempre lo dije de candidato, no voten por una persona, voten por ideas, voten por ustedes mismos. Gracias. Muchas gracias, don Jaime. Nuevamente agradecido. Que tengan una linda jornada. Esto es Negocios TV. En esta oportunidad estuvimos conversando con Jaime Dunn, uno de los visionarios emprendedores en nuestro país, Bolivia. Hasta una nueva oportunidad, don Jaime. Gracias, Yacid. Buenos días. Un abrazo. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos retomando las entrevistas con mayor frecuencia ahora. Los voy a estar convocando, por supuesto, para cada entrevista. Vamos a tener hoy un par más. Hay una que viene como en 10, 15 minutos. Y por supuesto, vamos a transmitir en vivo esas entrevistas. Creo que es importante que sigamos con esta batalla, esta lucha. Hay mucho que hablar. En cada una de estas entrevistas se van a tocar muchos de los temas que ustedes están preguntando. Es importante que les recalque que yo personalmente o los liberales en Bolivia no nos hemos pronunciado apoyando a algún candidato. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que cada uno tiene que pronunciarse con su voto. El voto es sagrado. El voto es una decisión autónoma y no se trata de acarrear gente como ovejas a algún lugar, algún candidato o alguna propuesta. Ustedes saben que hemos entregado nuestro programa de gobierno a los principales candidatos. Todos lo tienen, todos lo están revisando. He estado en contacto con ellos varias veces. Me dicen que están tomando partes importantes de nuestro programa. Y por supuesto la idea es que los puedan ejecutar si llegan a formar parte del gobierno. Ahora, cuánto toman de nuestro programa de gobierno y qué proponen es algo que ya está en manos de ellos. Sería muy interesante que algunos de estos candidatos hable abiertamente a los liberales de sus propuestas liberales que están tomando de nuestro programa. Entonces, está en realidad la decisión en manos de los candidatos y no de nosotros. Queridos amigos, voy a volverlos a convocar más o menos en unos 15 minutos. Debo atender un par de cosas y en unos 15 minutos tenemos una nueva entrevista. Y les voy a pedir de corazón que se vuelvan a unir. Muchísimas gracias, amigos. Buenos días.